Muy buenas tardes a todos y a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de actividades de las 26 Jornadas Regionales de Educación Matemática organizada por la Universidad de los Lagos. En esta ocasión tendremos la conferencia especial titulada Programación en Python y bloques, formas didácticas de resolver problemas cotidianos aplicando el razonamiento matemático, por el magíster Felipe Eugenio Retamal. Antes de darle la palabra al profesor Felipe, me gustaría comentar un poco sobre él. Felipe Eugenio Retamal Acevedo, profesor de Educación Matemática de la Universidad de Biobío, académico de la Universidad Adventista de Chile, coordinador de los proyectos de investigación de vinculación con el medio de la carrera de Pedagogía Matemática y Computación. Pertenece al grupo de investigación e innovación en modelación matemática y computación y lidera el Seminario Internacional de Matemática y Computación. Sus investigaciones se orientan en la búsqueda y aplicación de herramientas tecnológicas que permitieran crear ambientes dinámicos para la introducción del modelado computacional como metodología investigativa en la formación de docentes. Profesor Eugenio, gracias por aceptar nuestra invitación y le cedo la palabra. Muy buenas tardes a todos los presentes. Primero que todo, agradecer por la invitación. Es grata la oportunidad de poder compartir con ustedes un proyecto de investigación que está en proceso. Agradecer a la SOCHIEM por haber aceptado la propuesta y especialmente a usted por haberme también invitado. Vamos a comentar con lo que es programación en Python y bloques, forma didáctica de resolver problemas cotidianos aplicando el método de razonamiento matemático. ¿Qué se hizo acá? En esta investigación, nosotros lo que tratamos de hacer es aplicar y modificar el método, una propuesta didáctica generada por Castro, David Castro, colombiano, que enseña a programar mediante bloques, ya que bloques es programación orientada a niños que mediante el uso de condiciones y formas de bloques. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros de manera innovadora? Aplicamos también programación por Python, dado que la microbit que voy a hablar posteriormente permite programar mediante Python. En cambio, Python es un lenguaje de programación que es un poco más de nivel más elevado y tiene diferentes aplicaciones. También se basa en una aplicación, en programación que es por código. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Busca describir la propuesta didáctica que es de programación por bloques, y Python la aplicamos en el Colegio Adventista de Chile con 44 estudiantes. En el Colegio Catch está al lado de la universidad, por ende se nos facilitaba poder traer los estudiantes a los laboratorios de la universidad. Y en esta propuesta lo que busca es el fortalecimiento de las habilidades matemáticas y computacionales mediante el uso de herramientas tecnológicas e informáticas en variadas alternativas en el adecuamiento de las actividades cotidianas de los educantes. ¿Por qué mencionamos esto? Muchas veces, como docentes, nosotros nos vemos enfrentados a que nuestros estudiantes son nativos y están en constante interacción con el celular o con cualquier herramienta tecnológica dentro de la sala. Y además, el Minedu en el 2019 dice y menciona, crea también el programa de pensamiento, de programación y pensamiento computacional. Dice, toda asignatura de matemática perteneciente del currículum, inclusive desde primaria, en este caso pretende que los estudiantes desarrollen el pensamiento matemático, debido con suficiente amplitud para obtener el pensamiento computacional que sea confinado. A la creación del dicho plan diferenciado, se los cargó la mata, podría decirse, a los profesores de matemáticas. Y hacia las aptitudes que tiene que generar un estudiante en la formación básica y media, están las habilidades y aptitudes para el siglo XXI. Y esas son de pensar, tanto del pensamiento crítico, pensamiento matemático, desarrollar actividades, aprender a trabajar e interactuar con la comunidad, y también las herramientas para poder entrar al trabajo más adelante. Y en esas herramientas está tanto la alfabetización digital como conocer la era de la información.
Y dentro del pensamiento, del razonamiento matemático, que es capaz de resolver un problema perdón, eh, mediante operaciones de tipo lógico y abstracto, habla Urdian en 2016 y menciona que la resolución de problemas es una de las actividades más complejas y a la vez más importantes en la matemática. Y la gran mayoría de los estudiantes no logra resolver problemas matemáticos. Los contenidos cobran real sentido desde el momento en que es necesario aplicarlos para poder resolver una situación problemática, como trabajan en el aula de forma sistémica, dando opción al alumno que razone y explique de forma de afrontar y avanzar en el desarrollo de la actividad. Por tanto, como ya habíamos mencionado con anticipación, los estudiantes a cada momento están con sus aparatos tecnológicos. Y para nosotros ha sido un gran desafío enfrentarnos a esa problemática. Pero con el pasar del tiempo, hay autores como Barón que mencionan que más que verlo como un reto, tenemos que aprovecharlo de manera eficaz para poder enseñar ciertos contenidos. En la actualidad está López de la Torre y él menciona, y en el estudio que realiza el 2018, él analiza y también propone el uso de la plataforma Microbit para la enseñanza de la programación y la robótica. Si bien con esta plataforma forman el pensamiento computacional de lleno, pero recordemos que el pensamiento computacional está debajo del razonamiento matemático, por la fase. Y él propone lo que es la Microbit, que es esta aplicación que está acá, que es una placa que es de un hardware abierto que permite ejecutar códigos en ella. Dichos códigos están acá, tiene un acceso libre y tiene una matriz de 5x5 LED que van a ir haciendo y ejecutando diferentes actividades que son de fácil acceso. Además, tiene dos botones que son para apretar, tanto la A y el B, y a ellos nosotros le podemos definir operaciones o actividades. A su vez, trae conectados diferentes sensores, los cuales pueden ser de sonido, de humedad, de cercanía, y es de fácil trabajo. Para poder trabajar en la Microbit, nosotros trabajamos y ocupamos el MyCode. ¿Qué es el MyCode? Una página online que trae ejemplos ya aplicados, y lo bueno es que en dicha página nosotros podemos programar ya sea tanto el lenguaje por bloques o el lenguaje por Python. También trae el de JavaScript incluido. En cuanto en la página se puede visualizar la placa que va ejecutando las acciones si nosotros realizamos ya sea la programación por bloques, que es similar a realizar programación en Scratch. ¿Por qué nosotros seleccionamos la Microbit y no Arduino? Por el simple hecho de que en la Microbit admite programación por Python. Y además que por Python existe una mayor variedad de bibliotecas presentes. Y es solo de ir arrastrando y dejando funciones. Y tiene diferentes iconos o variables que podemos trabajar con ellos. En lo más básico nosotros podemos encontrar, mostrar números, realizar acciones como dejar la carita feliz, y ya en lo que puede ser tanto en el Visual Editor o lo que es MicroPython, es como un mini programador para la aplicación. A su vez, con el pasar del tiempo, Microbit desarrolla en la misma plataforma tanto la programación por bloques, Python o por Java. Entonces, si yo tengo la programación por bloques, inmediatamente me arroja las otras dos programaciones. Entonces, es fácil ir interactuando en una con otra. Ahora vamos a ir, ¿por qué nos centramos en la resolución de problemas? La Microbit, ya que es una herramienta innovadora y que nos sirve en cada una de nuestras clases, hay investigaciones en donde
la aplicación de nuestra placa realiza o resuelve algunas problemáticas. Así es como Juan Alberto Mari Alegre en el 2017 hace una introducción al electromecánico. Y lo que hace él es describir la placa, las funciones que tiene y además dar algunas soluciones a algunas necesidades presentes, como son llevar la contabilidad o ir haciendo un sistema de arrastre o tener la construcción de algunos autitos o movimiento de ellos. En el 2021, Ana Machado, Gustavo Betancourt Viagas y Lili Velázquez, ellos realizan una investigación en donde que se preguntan, dice, ¿el uso que hacen los docentes de matemáticas de la placa Microbit podría incidir favorablemente en la enseñanza de la matemática? Y ellos concluyen de que sí, realmente el uso de la placa incide en la mejora de la enseñanza de la matemática, siendo de que es una manera lúdica, fácil de usar y llama bastante la atención de nuestros educantes. A su vez, en el 2021 también, Néstor Albeiro Castaño, en su investigación diseña una propuesta didáctica y Microbit para el reconocimiento del lenguaje algebraico en situaciones de cambio de grado de noveno del IE Colegio Loyola para la Ciencia e Innovación de la ciudad de Medellín. Y lo que él hace es una propuesta didáctica para enseñar el reconocimiento del lenguaje algebraico. Y él también se percata que con los estudiantes que aplicó dicha propuesta didáctica, obtuvieron mejores resultados que en el otro al aplicar la tarjeta de Microbit. Finalmente, y acá en el 2018, es una resolución de una problemática, pero alejada a la educación, sino que es el apoyo basado en la placa Microbit para personas con diversidad funcional. Entonces, lo que él es lo que va a desarrollar mediante la programación, esa programación es por bloques, desarrolla una aplicación que integre los sistemas para realizar una sesión evitando pérdida de tiempo innecesaria, unificando la información y haciendo los tiempos más acotados. Por tanto, nos podemos percatar que la placa Microbit sirve para tener nuestras clases y una enseñanza en la matemática más favorable y además nos sirve para poder optimizar o generar modelos de modo que podamos resolver problemas de la vida cotidiana. Bueno, en el año 2022, por julio aproximadamente, David Castro es un joven colombiano que él trabaja en una localidad rural y comenzó a trabajar con un grupo reducido de jóvenes con los cuales en el tiempo de pandemia empezó a trabajar en la página MyCode. Y en esta página él estuvo aproximadamente todo el periodo de pandemia enseñándole a programar a los estudiantes, sin que ellos llegara a la placa sus manos. Posteriormente, se retoma la presenciabilidad y él hace una propuesta didáctica de modo que sus estudiantes puedan generar prototipos basados en la mejora del medio ambiente en la clase de programación. Y en la actividad las separa en 7 hitos que son importantes para él. Se las voy a pasar a detallar. En la primera, lo que hace es usar la plataforma MyCode. Voy a mostrar cuál es la plataforma MyCode. Esta es la plataforma MyCode. Espero que se pueda ver. Y nosotros podemos ingresar nuestros nuevos proyectos o también podemos visualizar proyectos ya predeterminados. Y hay una gran variedad de proyectos predeterminados. Si es que alguien lo quiere revisar, lo puede hacer. Entonces, y también asocia variados algoritmos en la programación por bloques, en la resolución de desafíos y problemáticas mediante juegos y creación para encontrar dicha solución. En la actividad número 2, él ya empieza un poquitito más
aventajarse en la programación, y lo que hace es empezar a utilizar fichas generadas por el Meeting, que es programación para niños y niñas. Recordemos que la programación por bloques es para jóvenes, de modo que ellos se adentren en el pensamiento lógico. Después aplican una iconografía en Microbit. En dicha iconografía apunta a que los estudiantes lo que ya realizaron en MyCode lo puedan aplicar y ejecutar la función con la placa. Y posteriormente él separa grupos de a 5 estudiantes para que puedan reconocer una problemática que tengan en el entorno. Después que reconocen la problemática que ellos tienen, ponen en marcha los prototipos, realizando tanto los diagramas de flujo como sus respectivos diagramas visuales. Y posteriormente construyen los prototipos, tanto en MyCode por bloques, y los ponen en marcha. Y finalmente, los estudiantes presentan ante todos los prototipos ya funcionando. Y acá hay un ejemplo de una ficha temática que se puede aplicar y la puede visualizar. Bueno, ¿cuál fue nuestra propuesta? Porque también tomamos y empezamos a aplicar a contar de octubre. Lo que busca es describir la propuesta didáctica de programación por Python y bloques para la resolución de problemas cotidianos, aplicando el razonamiento matemático y computacional, implementada en un colegio de la región de Ñuble. Nuestros objetivos primero son dos. Primero fue diseñar. Nos tuvimos que adecuar a que nosotros no habíamos pasado un semestre completo enseñando a programar en la aplicación MyCode, y luego implementar dicha propuesta didáctica con los estudiantes del Colegio Adventista de Chillán. Y nuestra investigación fue cualitativa, porque solamente buscaba describir. La muestra es de 44 estudiantes, de los cuales 25 son varones y 19 son mujeres. Comentar también que cuando nosotros comenzamos la actividad, solicitamos permiso al colegio y nos facilitaron el electivo no de programación, porque el colegio no contaba con el electivo de programación. Más bien, lo facilitaron al profesor de física, que tiene mi misma edad aproximadamente. Y él, de manera voluntaria, cedió sus horas del electivo para que nosotros pudiéramos aplicar en base a tanto a contenido de matemática y de física. Y nosotros, para poder recolectar nuestros instrumentos, son una encuesta, la cual está compuesta por 2 ítems, que es 14 preguntas estilo Likert, desde muy de acuerdo hasta muy en desacuerdo, y también la bitácora de cada una de las clases o sesiones que nosotros fuimos aplicando. Cuando comenzamos, ¿se perdió la señal? ¿Se No, perdió la aquí señal? estás. No, no. Ah, ya. Aquí me dice que está conectando. Ya. Avanzó. No, un segundo. Bueno. Se cayó, ¿verdad? Sí, dejaste de compartir. Ya, ahora sí. Bueno, ahora sí. Ya. Nosotros, en conjunto cuando ideamos nuestra propuesta, si bien eran 42 estudiantes, nos acercamos a donde el docente y a los estudiantes y comentamos lo que era la programación en Python y la programación por bloques. Felipe, no se ve la presentación. ¿No se ve? No. Dame un segundito. ¿Me avisa si se ve ahora? ¿Está cargando? Ya. Ahora sí. Cuando nosotros, después que elaboramos la propuesta, en conjunto con una estudiante de informática, que es Tamara Navarro, quien realizó las clases de programación en Python, porque
nosotros nos dividimos en dos grupos. Un grupo de 22 estudiantes que asistió a realizar los prototipos por Python y el otro que asistió a realizar los prototipos por bloques. Nosotros tratamos de escribir el funcionamiento de cada uno de los dos bloques, de cada uno de los dos sesiones. Y en la primera nos presentamos y dejamos que los estudiantes eligieran a cuál de los dos querían participar. Hicimos algunos ejemplos de programación por bloques, otros por Python, pero los mismos ejemplos. Algunos estudiantes seleccionaron y el resto de que estaba auditativo, el profesor fue quien los terminó separando de la asignatura de física. Nosotros seguimos lo que había hecho Castro hasta la parte de las iconografías, que era que ellos empezaran a aplicar sus prototipos o los prototipos que nosotros habíamos generado en la placa de la microbit. Luego ya empezamos a hacer el primer prototipo en donde nosotros lo presentamos, que es el Salvando a las Tortugas. Es muy conocido. Lo que busca es generar un termómetro de modo que las tortugas se mantengan en un ambiente de que no nazcan más hembras que machos, debido a las altas temperaturas. Luego, nosotros invitamos a un profesor de educación física que fuera a una clase en la sesión número 6 y que planificara una clase de educación física cualquiera. Él lo que hizo fue hacer su clase de educación física. En ese tiempo empezó a lanzar pases las separó en tres partes, pasando los pases de básquetbol, lanzamiento de pases, y le pasaba diferentes planillas a los grupos que estaban trabajando. Nosotros los separamos en 4 grupos, 4 estudiantes por grupo, para que fueran anotando ciertos resultados. En esa actividad, por ejemplo, uno le hizo anotar la cantidad de pases errados. Después pasó otra actividad en donde un estudiante iba corriendo con el balón, hacía una bandeja y trataba de encestar. A los mismos estudiantes del mismo grupo les solicitó tomar datos, por ejemplo, de la cantidad de pasos que requerían, les solicitó la cantidad de encestos efectivos que había y los fallos. Y finalmente los hizo jugar un partido de básquetbol, también anotando toda la parte estadística. Y al finalizar la actividad, que duró aproximadamente 60 minutos, se fue a la sala de computación, separando los dos grupos, y a cada parte se le pidió de que construyera en las placas y que programara algo para obtener esos datos y cómo poder irlo representando. Bueno, la gran mayoría de los estudiantes lograron de hacer tanto los diagramas de flujo necesarios para hacer la programación, como ya sea la programación por bloques o por Python. Después nosotros también seguimos la parte de Castro, que fue problemáticas en el entorno. Se les pidió a los estudiantes que ellos buscaran una problemática que los atañera, y seguimos con la puesta en marcha, la construcción y la presentación de los prototipos. Variamos solo en 3. Por ende, acá aparece, cuando nosotros hicimos el prototipo 1, perdón, Salvando a las Tortugas, y menciona algún relacionado, nosotros igual le compartimos a los estudiantes de tercero medio, del plan diferenciado, un artículo en donde hablaba de lo que sucede con las tortugas, para que lo leyeran antes. Y aquí se muestra el ejemplo de programación por Python que realizó la estudiante Tamara Navarro para poder explicar dicho evento. Y obviamente con todas las partes, con los bucles. Y acá pasamos a mostrar finalmente algunas actividades que nosotros realizamos. Aquí se encuentra cuando en la primera clase nosotros le presentamos ya sea la programación por bloques o por Python. Acá se encuentra Tamara, acá varios estudiantes separados por grupos, de modo que conocieran las placas madres, las placas, y empezaran la programación. Acá también encontramos fotografías de diferentes grupos en donde ya presentaron su problemática. En este caso, hay 2 casos muy similares en estas 2 presentaciones, tanto del grupo 1 como del grupo 2, porque lo que hicieron ellos fue realizar un sensor de movimiento
porque su problemática es que iban a salir de vacaciones ahora y querían dejar su casa protegida y que no le entrara a robar. Y ellos lo que hacían era generar un sensor de movimiento de modo que se encendiera la luz de proximidad. Y acá aparece la programación que elaboraron en Python. Por este lado, también realizaron la programación, pero la diferencia es que a ellos les sonaba una alarma. A cierta distancia, si hay un objeto cerca, sonaba dicha alarma. Y pasamos a la siguiente sección, ya los estudiantes que estaban en bloques expusieron el grupo 1, ellos crearon una brújula que estuviera comprendida de norte, sureste, oeste, y también el noreste, sureste, noroeste y sureste. Y explicaron cómo utilizar dichos intervalos para poder inferir a dónde estaban participando. Y con la placa madre para el lugar en donde estaba apuntando. Y eso tenía que ver de acuerdo a los grados que tenían programados. Otro grupo, que era de unas estudiantes, ellas también se iban a ir de vacaciones, y necesitaba dejar que todas sus plantas en la casa no se les fueran a secar. Por ende, programaron un sensor de humedad, de modo que pudiera avisar cuando necesitaba echar agua. Obviamente que este prototipo se puede mejorar si implementamos con otros sensores, de modo que al momento que necesite agua, se pueda regar. Y acá aparece la programación por bloques, y va a hacer una lectura, de modo que para siempre pueda establecer con el pin0, que era el pin que estaba anotado acá, y ella estipulaba la cantidad de agua exacta, la cantidad de humedad que necesitaba para que se volviera a regar. Y este pausa ms significa cada cuánto tiempo el sensor iba a ir detectando la humedad. Bueno, este grupo que está acá abajo, ellos lo que hicieron, se percataron que una de las problemáticas presentes es que el estudiante que tiene la microbit con los sensores siempre llegaba atrasado a clase. Y era porque no colocaba alarma. Entonces, para solucionar ese problema, ellos elaboraron una programación que tiene que ver de acuerdo a la cantidad de luz que ingresaba a la pieza, y mediante esa luz que ingresaba se prendía una alarma. Y acá también aparece la programación realizada por cada uno de ellos. Por tanto, con la actividad nosotros atendemos directamente a las habilidades y aptitudes del siglo XXI, porque los estudiantes estaban realizando un desarrollo de alfabetización digital, también estaban desarrollando habilidades comunicativas entre ellos, y finalmente otra de las habilidades necesarias, que eran el del pensamiento computacional y de poder trabajar en equipo. Bueno, en la parte que vamos, ellos ya presentaron sus actividades. Voy a presentar a continuación que, aparte de la encuesta tipo Likert, ingresamos 4 preguntas para ver el impacto realmente que tienen cada uno de los dos grupos, tanto bloque y Python, y podemos encontrar lo que los estudiantes nos respondieron. Y esta pregunta va directamente hacia lo que es qué tipo de habilidades de colaboración, comunicación, aprendizaje autónomo, pensamiento matemático, pensamiento crítico, resolución de problemas, etcétera, fortalecieron a través del proyecto Programación por Bloques y Python Explica. Lo que es más recursivo, uno de los estudiantes dice, es la resolución de problemas y el aprendizaje autónomo, ya que para poder programar bien, primero se cometen los errores, y a base de la resolución de ellos podemos aprender, y para llegar a esto también debemos de haber mucha investigación propia y profundizar en el tema. Una de las cosas que a mí me ocurría cuando era docente es que mis estudiantes se quedaban solo con lo que yo les enseñaba en clase en matemáticas. En cambio, aplicando Python, me ocurrió que yo fui quien impartió las clases de bloques. Los estudiantes de bloques, al finalizar la clase,
o la actividad, me decían, profesor, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? Yo les contaba y ellos ya llegaban con sus prototipos bajo la idea de poder aplicar dicho prototipo y ver cómo funcionaba en la microbit. Otro estudiante también menciona, favorecieron el razonamiento matemático y la resolución de problemas, ya que nos ayuda en la solución de problemáticas en el hogar. Y finalmente, el aprendizaje autónomo, ya que al llegar a casa me ponía a investigar cómo programar el proyecto y corregir errores. La colaboración, ya que todos colaboramos en algo que el proyecto no funciona. También, por otro lado, consultamos cuáles eran las desventajas asociadas a dicho proyecto y la vamos a mencionar acá. Dice, ¿qué dificultades tuve o experimenté durante el proyecto de programación por bloques y Python? Explique. Una dificultad que tuve fue la programación por Python, ya que no tenía conocimiento sobre esto y tuve que aprender desde el comienzo para qué sirve cada palabra y cada código. Pero no fue tan difícil. Con la práctica se fue resolviendo. Entonces nos encontramos con estudiantes que en un comienzo les costó empezar a programar, pero después siguieron ciertos pasos rutinarios y empezaron a entender la programación por códigos y se les empezó a hacer más fácil. Bueno, en general, los estudiantes que ingresaron a Python lograron ser más estructurados, más, de cierta forma, se les hizo más fácil elaborar el diagrama de flujo cuando implementaron su prototipo que a los de bloques, porque los de bloques, la gran mayoría ya traía los prototipos armados de la casa. Dice, en general, es complicado aprender el idioma de programación, sobre todo en códigos, y es algo que en 10 clases es difícil de aprender. Pero esto sirvió de buena base que podamos seguir experimentando y aprendiendo en el futuro. Una de las cosas que más nos manifestaron en general, tanto el docente como los estudiantes, es que 10 clases para enseñar a programar y resolver problemas fue muy corto. Y fue limitado. Además, que siempre nos veíamos supeditados a que su hora era 1 hora y media, pero en que desde llegaban al colegio y asistían donde nosotros. Como es algo nuevo para mí, otro estudiante dice, se me dificultó aprender los códigos. Aún son complicados, pero durante todas las clases los fui fortaleciendo poco a poco, al igual que los símbolos para el diagrama de flujo, aunque ya eran más sencillos. Bueno, comentar que después de que los estudiantes presentaron sus proyectos, en particular invité en conjunto con la estudiante Tamara a un ingeniero, un magíster en informática, quien se ganó un premio por su investigación, por su prototipo generado, que lo que hace es medir la cantidad de humedad en cultivos de cerezos. ¿Por qué es complicado? Porque el cerezo se injerta y para poder tomar la humedad del cerezo se mide a los 90 centímetros o 1 metro. Y esa cantidad de humedad se tiene que enviar al computador, pero el lapsus que hay entre cada medición se entrega cada una semana. Y eso produce que los cerezos se sequen. Entonces, él lo que implementó fue encontrar un prototipo que le entregara la medida a no más de 5 minutos. Y a la estudiante y al grupo que implementó la medición de las plantas, le terminó llamando aún más la atención que estaba retado. Y obviamente que también recalcó el profesor que en general dicho prototipo él lo hizo en 5 años. Y finalmente, mencionar las conclusiones que nosotros tenemos en este trabajo, que son iniciales, dado que terminamos de aplicar el proyecto el lunes 28, fue cuando se hizo este cierre con los estudiantes. La primera dice, y lo que más se manifestaron los estudiantes, dice la aplicación de programación por bloques de Python para la mayoría de los estudiantes resultó innovadora
interesante y reforzó la capacidad de toma de decisiones, una de las actividades necesarias para el razonamiento matemático. Ambos grupos resaltaron el trabajo colaborativo y la resolución de los problemas. Como ya se había mencionado, por parte de bloques, ellos siempre llegaban con sus prototipos armados, entonces valoraron el trabajo autónomo, y al menos una de las cosas que a mí hasta el momento no me ha dado buenos frutos en la universidad, en las asignaturas ya sea de matemáticas, en la clase invertida. Acá, con los estudiantes de tercer año medio del electivo, se podía generar de manera innata la clase invertida. Y por la parte de Python, en un comienzo el lenguaje de programación en Python resultó más difícil de aprender y comprender. Sin embargo, con el transcurrir de las sesiones, los estudiantes lograron desarrollar el pensamiento computacional y por ende, de cierta forma, el pensamiento matemático. Cuando analizábamos la respuesta de la encuesta de la tipo Likert, una de las preguntas era si los estudiantes habían desarrollado el razonamiento matemático. Y muchos de ellos, bueno, casi el 50% estaba de acuerdo. Y aproximadamente el 40% estaba muy de acuerdo. Pero cuando nosotros colocamos si había desarrollado el pensamiento computacional, más del 90% lo había desarrollado. ¿Cuál fue uno de nuestros obstáculos y manifestado tanto por el estudiante y por el docente del colegio? Que es el límite de tiempo en donde se realizó la actividad. Tal vez para generar prototipos más avanzados o de mayor solución requiera más tiempo de trabajo con los estudiantes. Y nosotros, al comenzar la actividad, teníamos planificado realizarla en 2 colegios, en donde se seleccionaran estudiantes que estuviesen motivados a programar, en donde uno se iba a trabajar con Python y otro con bloques, pero estudiantes interesados. Cabe destacar que acá, al ser un curso completo, no pudimos hacer esa selección, porque el profesor tenía que quedarse y estar cerca siempre de los estudiantes. Y también comentar que el profesor también de la asignatura se unió a la programación, que era el profesor de física, no educación física, física, y él también desarrolló sus propios prototipos. Y posteriormente él dijo que también iba a implementar la microbit en sus clases. Y con eso, especialmente, yo agradezco a 3 personas en el desarrollo del trabajo, que no lo tengo anotado, que son Tamara Navarro, que es la estudiante de informática de nuestra universidad, quien realizó las clases de programación por Python, el profesor José Vázquez, que es el profesor de física, y también a Jessica Vega, que nos está acompañando en la investigación. Y también especialmente a acá David Castro, quien mostró su propuesta didáctica y nosotros la pudimos ajustar con nuestros estudiantes. ¿Qué podemos mencionar? Que al comenzar nosotros podemos realizar actividades de modo que en la misma clase de matemática, que acá no está hecho porque estamos recién empezando a programar, enseñar contenidos. Inclusive, algo tan simple como cuando yo le mencionaba a usted acá, aquí, nosotros podemos programar por bloqueo por Python que al apretar al botón A aparezca el número aleatorio entre 1 y 6. Y ahí podemos empezar a ver teoría de probabilidades con la tarjetita. En vez de estar lanzando una moneda, lanzar un dado, lo podemos hacer con la microbit. Y sacamos de lo rutinario a nuestros estudiantes, innovando y desarrollando el pensamiento matemático computacional en cada uno de ellos.
Al final aparece la bibliografía y voy a dejar plasmado algunas imágenes de los estudiantes. No sé si consultas o dudas. Muchas gracias, Felipe, por compartir con nosotros tu excelente trabajo. Abrimos el espacio para preguntas, comentarios. Pueden utilizar el chat o pueden pedir la palabra. Mientras esperamos a ver si alguien se anima a realizar alguna pregunta o comentario respecto al trabajo que nos presenta hoy Felipe, me gustaría que nos pudieras comentar por qué se dividió en dos grupos para trabajar con Python y con bloques. Detrás de eso estaría poder hacer una comparación entre cuál fue más efectiva entre los estudiantes o tienes otra razón. Esta era mi idea, poder comparar. Ya. Pero cuando le consulté a mi colega Jessica, me dijo, es muy difícil comparar uno de los dos grupos, porque no tiene punto de comparación, por ejemplo, el Python por bloques. Si tú puedes describir la actividad realizada con los estudiantes de Python y con los estudiantes de bloques. Y cada uno desarrolló habilidades diferentes. Y, y yo me quedo, por ejemplo, cuando usted me pregunta si tal vez puedo comparar uno con el otro, sí lo podría tratar de intentar comparar si lo dejo en una problemática y le pido a los dos grupos que uno del quien programe primero cierta actividad. Y ahí podría tratar de ver cuál de los dos desarrolla primero la actividad. Pero también estaría supeditado a que alguno haya visto dicha programación, la haya ejecutado o haya revisado. Por tanto, también cuesta comparar cuál de los dos es mejor. Si bien lo que se puede hacer tal vez es enseñar contenidos matemáticos o de un cierto contenido, intervenir con actividades que ya sean tanto en programación por bloques o por Python y ver cuál de los dos obtiene mejores resultados académicos. Ahí podría tratar de comparar de cierta forma. Y le voy a comentar también una de las cosas dentro de las preguntas que también me causa ruido, que el estudiante decía, es frustrante el que no compile, ya sea por Python. Pero cuando ya encuentro el error y logro que de cierta forma funcione, es maravillante. Por ende, siempre nosotros nos ocurre lo mismo en matemáticas. Si el estudiante no comprende, no entiende lo que está desarrollando o no sigue el procesos lógicos o va probando por un camino y otro, se va a terminar frustrando. En cambio acá, al estudiante le daban herramientas para poder, lógicas, para poder resolver un problema. Nosotros le mostramos a hacer diagramas de flujo mediante algoritmos y ver si realmente era factible o no. Espero responder su pregunta. Sí, muchísimas gracias. Adelante, Javier. Quería hacerle una pregunta, profesor. Bueno, me pareció muy entretenido, me gustó en realidad. Una vez intenté aprender por mi cuenta a través de video YouTube, pero es difícil en unas cuantas visualizaciones de video. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo el profesor de física evaluó todo este trabajo o la ayuda de la señorita o señora o dama que enseñó a programar en Python? ¿Cómo fue la evaluación en sí? Ya, yo le cuento. Nota, a eso me refiero. Sí. Gracias. Ya, mira, en general, ¿cómo se evaluó? Ocurrió que los dos grupos estaban separados. Y en un grupo estaba Tamara, con el profesor de física, porque ella es estudiante de Ingeniería Civil Informática de la universidad. Y él, en conjunto conmigo, elaboramos una rúbrica. Entonces, él fue viendo clase a clase si los estudiantes iban cumpliendo con la programación de la clase, con las actividades solicitadas, si también
cumplió con la actividad que yo le propuse, que era de una clase de física cualquiera. Y después, si logró realizar el diagrama de flujo, si logró que la microbit y la programación funcionara, y también logró de cierta forma ver las actitudes y el momento de desarrollar actividades comunicacionales y de colaborativo. Él también elaboró una coevaluación entre los propios estudiantes para ver cómo trabajaban. Y si usted se percata en una de las conclusiones que hasta el momento va, los estudiantes recalcaban que trabajaban de manera muy efectiva y en trabajo colaborativo. Entonces, sí hubo una nota y la nota fue mediante una rúbrica con todos los pasos y acumulativos durante todas las 10 sesiones. ¿Me escucha? Muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Felipe, yo quisiera preguntarte otra cosa. En relación a este trabajo que estás realizando, si alguno de los presentes estuviese interesado en poder hacer algunos de esos ejemplos que nos mostraste en relación a el desarrollo del pensamiento matemático utilizando estas herramientas, ¿dónde podrían conseguir ellos esta información? Profundizar más al respecto, poder poner en práctica alguna de estos aspectos, alguna de estas actividades en sus clases. Yo le voy a contar, por ejemplo, habían actividades como lo que era la epidemiología, Ujú. que se aplica para salir como de un laberinto o para recorrer cuevas o hacer turismo, y mostraban cómo un bichito va saliendo de esa actividad. Entonces, en realidad nosotros no nos podemos enfocar solo en matemáticas, sirve para cualquier asignatura en que tal vez usted pueda llegar y hacer una clase. Yo recuerdo que el profesor de física de esa asignatura, cuando él tenía un sensor de luz, entonces él quería, la microbit, en este caso, prendía una carita si la luz era intensa. Y él podía percatar hasta qué punto esa cantidad de luz se daba. Entonces, no hay, para comentar, que es transversal a la matemática o al pensamiento computacional. También se percató que lo usamos en física, también se puede ocupar en biología, como lo que ocurrió con las tortugas, y en donde hay bastante material. Aparte, como decía el colega, que es autodidacta, porque yo también soy profesor de formación, no tengo la programación de base. En mycode.microbit.org, que está aquí, si se fija, escribe en mycode, la que aparece, y hay tutoriales. Tiene tutoriales de latido del corazón, encendido, apagado la luz. Inclusive, por ejemplo, hay un grupo de estudiantes que lo que ya hicieron, dijeron, a mí no me gusta levantarme porque vivo de sedentarismo, a aprender y apagar la luz. Y ya daba un aplauso, se prendía la luz. Daba otro aplauso, se prendía otra luz. Y si hacía otras funciones, se prendía o empezaban a parpadear las luces. Entonces, acá aparecen bastantes tutoriales con diferentes actividades a desarrollar. Además, ¿dónde nosotros adquirimos los kits? Porque contar que no todos los colegios tienen estos kits, y yo los pude financiar por dos formas. Uno, que lo tuve que sacar del proyecto de vinculación con el medio de la universidad. Otro kit lo saqué por el proyecto de investigación que tengo. Y otros que quedaron para uso mío. Y hay diferentes actividades. De operación de personas, de robots, ¿dónde fue que nosotros los podemos adquirir sin tratar de hacerle anuncio a quien los vende? Pero con nosotros ha funcionado súper bien. Los puede pedir por AliExpress o los puede contratar por Uber. Y ellos distribuyen el producto acá en Chile, y es el único distribuidor que hay hasta el momento.
pero si usted lo compra para afuera también le van a funcionar. Deme un segundito. ¿Y por qué le estoy mostrando el U-Bot? Porque en el U-Bot, cuando nosotros adquirimos, son unos kits que vienen con 37 proyectos diferentes. Dame un segundito, por favor. Un segundito. Para llegar ahí, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ahí está. ¿Qué es este kit? Aparte de la página, en el mismo kit que nosotros adquirimos, si usted quiere comprar la placa solo, es un poco más económica y se puede implementar los colegios y tiene la placa, los sensores, una parte de luz para poder conectarse, viene con su kit y explican para cada uno qué sirve. Y más abajo incluye tutoriales. Entonces usted se mete a la página y le va a arrojar cómo hacer los tutoriales. Ya está explicado cada uno de los pasos a seguir. Entonces, si usted quiere, primero puede trabajar tanto en MyCode o al menos revisar U-Bot y le va a entregar los proyectos para ver. Están en inglés, pero yo creo que eso no es problema para ninguno de nosotros. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas o intervenciones, agradecerle al magíster Felipe Retamar por compartir con nosotros su excelente trabajo, muy innovador y sin duda promueve el trabajo autónomo con los estudiantes, además del pensamiento matemático, se puede vincular con otras asignaturas, así que me pareció muy interesante lo que nos presenta el día de hoy. Agradecerle haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.